Tras más de 40 años de profesión, el periodista Óscar San Martín se ha despedido de su vida laboral, aunque seguirá vinculado al periodismo, a la radio, a la información y a la publicidad, tal y como él mismo ha reconocido y los que le conocen saben que así va a ser. Tras salir de la Facultad de Periodismo en 1983, comienza a hacerse periodista en Tarancón, en la emisora de Antena 3 Radio. Cuando este grupo se hizo con la cabecera del diario Ya, fue nombrado delegado en Toledo del histórico periódico. Tras la operación por la cual la SER compró Antena 3, fue nombrado director de la SER en Navarra, fue llamado a Palencia, aunque nunca llegó, pues Toledo le reclamó. También trabajó en Diario 16, La Tribuna de Toledo y Las Noticias de Castilla-La Mancha. En el año 2000 fue nombrado primeramente director comercial de Onda Cero antes de ser subdirector regional, puesto en el que ha permanecido hasta su jubilación. Tras más de 40 años de trayectoria profesional en medios de comunicación, la mayor parte de puestos directivos, Óscar San Martín lleva semanas acumulando despedidas, adioses y reconocimientos, como el de hijo adoptivo de Castilla-La Mancha, otorgado por el Gobierno regional con ocasión de la celebración del 31 de mayo. A todos acude con la misma emoción y sentimiento, haciendo gala de lo que siempre ha sido, un buen profesional y compañero, y sobre todo, buena persona. Pues hemos visto a nuestro querido Óscar San Martín, que es el invitado de esta noche en Enfoque A2, al otro lado de la cámara. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Ana. Al otro lado de la cámara, pero no al otro lado de la profesión, porque aunque te jubiles, siempre vas a estar en la profesión, ¿no? Sí, de alguna forma es algo que llevas dentro. Durante muchísimos años he estado trabajando en esta profesión. Como periodista al principio sigo siendo periodista, lo que ocurre que ya más dedicado a la gestión durante los últimos años, pero la profesión se lleva por dentro y además es que, lógicamente, siempre estás atento a lo que está pasando porque de alguna forma la vis periodística te va saliendo en cualquier momento, ¿no? Dice, la profesión se lleva por dentro y la procesión a veces también. También, también. Óscar, De vez en fuiste de cuando, las es verdad. primeras promociones, naces en el 80, o sea, te licencias en el 83 en la Facultad Exacto, de Ciencias de la Información de Madrid, de ahí te vas a Tarancón y ahí es donde te haces periodista. En efectivamente. un momento muy especial para la formación de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, lo hablábamos antes de comenzar. Efectivamente. Bueno, la Junta de Comunidades te ha otorgado el título de hijo adoptivo, el presidente Emiliano García Paje también te ha dedicado un par de tuits, me consta también que diferentes conversaciones, pero en algún momento alguien tendrá por lo menos que dejar por escrito, dejar testimonio de el aporte que los medios de comunicación han hecho a la identidad de Castilla-La Mancha. Sin lugar a ninguna duda, Ana. Yo, mira, llegué a Tarancón en el 83 y en el 84 ya fui a cubrir el primer día de Castilla-La Mancha que se celebró en Alcázar de San Juan. Desde ese momento yo no sabía evidentemente el tiempo que iba a estar en Castilla-La Mancha, pero sí tuve Porque claro tú que... eres valenciano, ojo, ¿eh? Yo soy valenciano, sí, Sí, soy sí. valenciano. Decía que sí tuve claro en el primer momento que había que, desde los medios de comunicación, hacer un esfuerzo importante para seguir o al menos hacer todo lo posible por crear región. Sentimiento de región a nivel social, cultural, económico y sobre todo sentimental. Sentimental. Y había que hacerlo primero dentro de la propia región, que no era fácil porque conoces perfectamente Castilla-La Mancha, de Guadalajara o de Guadalajara a Almadén, en fin, hay grandes diferencias, no solamente geográficas, también culturales, sociales, y esa labor yo creo que la hemos hecho durante muchos años y seguimos haciendo en los medios de comunicación, insisto, primero dentro de la propia región y luego trasladarlo, proyectarlo al exterior, al resto de España, lógicamente, ¿no? Ujú, Que ujú. aquí había una región, castellano-manchegos, y esa labor, insisto, espero que algún día se reconozca a todos los medios de comunicación. Bueno, de momento tú te llevas ese reconocimiento que Y, apoyamos y aplaudimos todos. por cierto, y muy honrado y muy agradecido Ujú. el ser hijo adoptivo de Castilla-La Mancha, porque para mí es algo inesperado y la verdad, un honor, un auténtico honor, un privilegio el que se me nombre hijo adoptivo de Castilla-La Mancha. Eran esos tiempos en el año
83, yo creo que hasta que entran más o menos los años 90, en los que tú llamabas a un ayuntamiento y te cogían el teléfono del alcalde directamente, y en los que el instrumento indispensable para todo periodista era no el teléfono móvil, sino la guía de teléfonos, que era un armatoste así, que pesaba un quintal, ¿no? Mira, yo recuerdo que las ruedas de prensa, entre comillas, en Tarancón, las hacía con el alcalde en una cafetería, con los sindicatos, con los empresarios, con los ciudadanos. Al final eran tiempos en los cuales había que vivir muy intensamente el periodismo, hacerlo en la calle, porque no había otra solución. Yo cuando llegué a Tarancón me encontré un Olivetti, un teléfono, una grabadora. Entonces, Escucha, y tan contento, porque y, como no y tan había fel- más y medios. tan feliz y contento. Y Ujú, entonces, lógicamente, había que recurrir a hacer periodismo de calle, que para mí es lo más importante. ujú, Los tiempos han evolucionado, han cambiado, ahora ya las cosas funcionan de otra manera distinta, ujú. ¿no? Luego hablaremos de ello, pero es que de Tarancón vienes a Toledo, Ajá, ya con el efectivamente. grupo Antena 3. Con el grupo, bueno, yo ya estaba en el grupo Antena Ya 3 en estabas en Tarancón. Antena 3. En ese momento, en ese periodo en Toledo, no solamente asumes Antena 3 Radio, que entonces era radio, sino que asumes también la delegación del Del diario diario Ya Ya, sí. Toledo. Una experiencia, una aventura, nunca mejor dicho, aventura, porque realmente fue muy poco, un año, o no llegó a más Muy de un poco año. tiempo. Yo ya tenía una experiencia en prensa escrita porque cuando trabajaba en Tarancón, en Antena 3, abrió un periódico, El Día de Cuenca, y me llamaron para que fuera corresponsal del Día de Cuenca en Tarancón, junto a mi compañero Jesús Gabaldón. Lo consulté con Antena 3, me dijeron que no había ningún problema. Tenías experiencia en prensa. Aquí, lógicamente, cuando llegué al diario Ya, que era emblemático, o sea, yo recuerdo cuando era niño, iba a coger el metro y al diario Ya iban voceándolo como se voceaban antiguamente los periódicos, ¿no? Y para mí realmente fue una ilusión tremenda el llegar al diario Ya, Ujú, insisto, emblemático, un final dramático el que tuvo, inmerecido absolutamente. Y bueno, yo estuve, al ser director de Antena 3, me nombraron delegado del Ya. Luego llegó otra empresa que prescinde de mis servicios, porque yo evidentemente ya ujú. lo compré otra empresa que no era Antena 3. Y al mes aproximadamente de irme del diario Ya, me mandaron ya con la cadena SER, me fui a Navarra. Ujú. Te Pero vamos, fuiste. fue una experiencia inolvidable. Y quiero agradecerte públicamente, Ana, el trabajo que has hecho para recoger la vivencia y la experiencia de un periódico que fue santo y seña en Toledo y en España. Y en España, sí. Y que terminó precisamente como una tragedia, y que a lo mejor algunas de esas tragedias te deberíamos de aprender, ¿no? Porque algunas más hemos Bueno, vivido. Subes arriba a Pamplona, ya con la cadena SER, sí. pasas por Palencia. No, me destinaban a Palencia. Sí, De, en Navarra había dos cadenas SER, una era una asociada y otra éramos nosotros, que seguíamos llamándonos Antena 3, pero pertenecíamos ya. a la cadena SER. Entonces decidieron cerrar lo que era Antena 3 guión cadena SER, y me destinaron a Palencia. Lo que ocurre es que en ese interín me llamaron de Diario 16. A mí, sinceramente, no me apetecía mucho ir a Palencia. Me llamaron de Diario 16 aquí en Castilla-La Mancha, y me vine aquí, volví a Castilla-La Mancha con Ujú. Diario Pues 16. además de Diario 16, La Tribuna, las noticias, y ya después, en el año 2000, vienes de nuevo a Toledo, o sea, vienes a tu casa, a Onda Cero Toledo, a Radio Toledo de toda la vida, Exacto. como siempre lo hemos conocido. Claro, siempre has trabajado en medios privados. Nunca, ¿no Yo te ha siempre. tentado nunca? No, 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 jamás. Recuerdo estar trabajando, mm, creo que era Diario 16, y se plantearon las oposiciones o los exámenes para entrar en la radio y televisión autonómica. Claro, sí, porque Me dijeron que me presentara y tal, y no me presenté. Y la verdad es que siempre he estado trabajando en medios privados, nunca he tenido la tentación de ir a un medio público, y tampoco me han llamado nunca a un medio público, lógicamente. Entonces, no sé, la experiencia del medio público la desconozco. Ujú. Sí conozco la empresa privada, la empresa de medios de comunicación privada, y varias de ellas.
Y te puedo decir que, bueno, es un trabajo muy exigente siempre, muy exigente, Ujú. porque evidentemente dependemos de algo tan sencillo como es o vender periódicos o tener audiencias y la publicidad, sin lugar a ninguna duda. Fíjate, ¿y tampoco te han tentado para irte de asesor de comunicación No, 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 a no, la no. Junta de Comunidades, a algún No, no, ayuntamiento? no, 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 nunca, nunca. Mira que ya estás jubilado, ya puedes contarlo No, todo, no, ¿eh? no, es que no, y además aparte de eso, yo creo que ya, bueno, lo digo jubilado y lo hubiese dicho antes de Ya lo jubilarme, sé. mm, no me llamaba la atención. Yo en la radio he sido muy feliz. O sea, en la prensa escrita he aprendido mucho, me ha servido de experiencia personal y profesional, pero sin duda para mí la radio ha sido mi pasión, Ujú. mi auténtica pasión. ¿Tú crees que la sociedad en general sabe de qué vive un medio de comunicación? Yo creo que quizá en la gente más Yo creo que joven, tenemos que hacer un cambio, un dique generacional, ¿no? sí, 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 sin lugar, posiblemente lo conozcan más, ¿no? Pero a nivel de calle, posiblemente hay mucha gente que no sepa de qué vivimos los medios de comunicación, ¿no? Y no vivimos más que eso, más que tener audiencia y a través de la audiencia viene la publicidad y vivimos de eso exclusivamente. Publicidad de todo tipo, institucional, por parte de entidades, instituciones y del cliente que está en la calle. Ujú. ¿Cómo se vende la publicidad a a una panadería de, pues de aquí de Toledo o de un pueblo de Toledo? Pues mira, muy sencillo, diciéndole, ¿usted quiere vender más? Pues vamos a hablar. Y a partir de ahí, lógicamente, convencerle con argumentos de que confiando en un medio de comunicación como es el Onda Cero o cualquier otro, su venta puede crecer. Porque nosotros somos, en definitiva, el altavoz de lo que él no puede hacer habitualmente. Él no puede salir a la calle o no salir a la calle a vocear qué es lo que estoy vendiendo y para eso nosotros somos el altavoz. Ujú. ¿En qué medida la presencia de la publicidad institucional, hablo de las administraciones públicas y de las grandes referencias tipo entidades financieras, Sí, sí. tienen la llave de lo que hace o dice un medio de comunicación? Vamos a ver, en esto es una pregunta interesante la que me estás haciendo, porque además es que todo el mundo se lo plantea. ¿Hasta qué punto un medio de comunicación está sometido en función de la publicidad que le ofrece una institución? Eh, pues lógicamente hay que tener las cosas muy claras. Nosotros servimos de ayuda a que esa institución, por ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dé a conocer qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, no es un trabajo baladí el que hacemos. O sea, no es gratis, simplemente estamos proyectando lo que la Junta, te hablo de cosas tan sencillas como puede ser un bono transporte, unas vacunas, una apertura de cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cosas que realmente le interesan al ciudadano, que si no fuese por nosotros, no sabría que eso está ahí. La gente no se está leyendo el boletín oficial de Castilla-La Mancha todos los días. Nosotros somos los que llevamos a la gente, al público en general, qué es lo que está haciendo la Junta de Comunidades, un ayuntamiento, una diputación, con respecto a su labor hacia los ciudadanos. Por lo tanto, para mí es muy importante. Y vuelvo a tu pregunta. Evidentemente hay que saber mantener un equilibrio entre lo que te están ofreciendo como publicidad y no estar sometido a lo que te están o quieren transmitirte permanentemente las instituciones, ¿no? Un equilibrio difícil. Y es difícil, no es fácil el equilibrio, pero si al final vas a caer en esa red, no eres ya ese medio de comunicación, estás ya siendo el portavoz de alguien, pero no tienes tu propia personalidad. ¿Has Es es- un equilibrio complicado, Ana, es complicado, Sí. pero mira, te puedo decir una cosa, yo he trabajado con todas, tú lo sabes, con todas las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, junta de comunidades, con unos gobiernos, con otros gobiernos. Y bueno, yo creo que si tú tienes clara cuál es tu meta y tienes clara cuál es tu personalidad como medio de comunicación, al final se puede llegar a un ten con ten
asumible, sin ninguna ¿Has duda. recibido presiones? Alguna vez he recibido alguna presión, sí, alguna vez he recibido alguna presión, pero nada que me haya quitado el sueño ni nada que me haya hecho cambiar de opinión. Pero presiones siempre se reciben, Ana. Eso es sin lugar a dudas. Pero, insisto, aquí me tienes, he aguantado 69 años y no ha pasado nada. O sea Ujú, que... ujú. Pero vamos, con las presiones también hay que saber bregar, pelear, intentar defender tu postura. Mm, Pero bueno, nada grave en absoluto, Vale, o nada sea, grave. no te han pedido cabezas, ¿no? Nada, nada, nada. Vamos a hablar de... Además, pedir cabezas es que es un follón. Si me piden la cabeza de alguien, mientras que pide los papeles, no pide los papeles, etcétera, etcétera. Hablas con Madrid, al final todo se arregla y no hay ningún problema. Cabezas nunca me han pedido de nadie, de Ujú. nadie. Y además Eh, es que, te digo una cosa, el grupo en el que yo estaba, Antena 3, el grupo A3 Media en definitiva, no hubiese permitido dar ninguna cabeza a nadie por nada. em, a ver, o sea, no es cuestión de hablar de heroicidades, porque héroes no somos, ¿no? Pero No, sí que es cuestión a veces de, em, no, por un lado, de quitarnos la capa de héroes, de dar líder, de defensa, porque al final estamos bregando en lo que estamos bregando, pero tampoco decir que somos lo peor de lo peor. Los periodistas son una de las profesiones peor valoradas por la opinión pública española junto a la de los políticos. No sé. sí, Yo creo que es muy sí, injusto, ¿eh? sí, es muy injusto Tanto y una como otra, ojo, ¿eh? sí, 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 tanto una como otra. La valoración de los periodistas también, yo creo que tú lo mencionabas en algún momento de la entrevista, ¿no? Hay que marcarlo por tiempos, ¿no? Antes sí estábamos más valorados. ¿Qué ocurre ahora? Y estamos viviendo una época, como bien sabes tú, no ahora, hace ya algún tiempo, en la que hay mucho francotirador, mucha gente que ejerce de periodista sin serlo, mucha noticia falsa, poco contraste de las informaciones. En fin, estamos cayendo en un desprestigio, pero no, quizá no por parte de los profesionales de la comunicación que somos nosotros, que hemos hecho una carrera, que nos hemos formado en esto y que tenemos una conciencia, una ética y una honestidad a la hora de trabajar, ¿no? Hay ahora mismo un momento insisto, en la cual hay demasiado francotirador, gente que no son periodistas como tal Ya, pero y, la gente y primero, la entonces sociedad, nos confunden. Entonces nos confunden, Ana. Y al confundirnos nos meten a todos en el mismo saco. claro, Y eso no puede ser. ya, pero por un lado la sociedad los considera periodistas y es difícil luchar contra eso. Sí, Por otro lado, las entidades, administración, empresas, grupos de opinión, les han dado el marchamo de periodistas porque los han ahí está. invitado a participar en sus ruedas de prensa, Sí, 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 sí. los han invitado a estar en el mismo entorno de los periodistas. Y a lo mejor también los periodistas no hemos hecho nada, ¿no? Y entonces ahora el niño se nos ha hecho grande Claro. y resulta que es un monstruo que nadie le quiere, pero que en todos los sitios está, ¿no? Sí, bueno, es que ahora tú te vas a las redes sociales y ves tantas cosas, oyes tantas informaciones que la verdad yo creo que entiendo que la gente esté confundida en algún momento determinado, ¿no? Pero lo que hay que hacer es confiar en los medios serios, fiables y que tienen contrastadas sus opiniones, perdón, sus informaciones. Ahora mismo lo más importante es, ante tanta avalancha de información, contrastar. Contrastar la información es fundamental, porque si no puedes caer en bulos, puedes caer en engaños, puedes caer en confundir en definitiva a la gente. Y a la gente lo que no hay es nunca es que confundirla. Hay que decirle la verdad de lo que está ocurriendo. Luego, evidentemente, cada medio de comunicación tiene una tendencia o tiene una forma Su de línea entender, editorial. efectivamente, su línea editorial correspondiente, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que es una cosa es la opinión, por un lado, y por otro lado la información. La información es la que es, o sea, no hay otra cosa. Y esa información, insisto, es la que hay que defender, la que hay que respetar con honestidad, con profesionalidad y, por supuesto, contando a la gente realmente lo que está pasando, no lo que algunos piensan Ya, o pero para quieren eso trasladar. el, el, el receptor del mensaje tiene que emplear un poquito más de tiempo. Un ejercicio Tiene que hacer un ejercicio, iba a de decir, emplear.
no es un sacrificio, hombre, pero tiene que emplear un poquito más de tiempo y a lo mejor no le apetece, o a lo mejor va a lo instantáneo, a lo rápido, a lo Sí, inmediato. es que ahora como estamos en el tiempo de las prisas, en Ujú. el cual todo va muy rápido, se produce con, no sé, con tanta intensidad, con tanta Sí, con tanta rapidez. intensidad como baja, o sea, Sí, sube sí, tanto como baja. pero que la gente ahora está más pendiente de quizá de otras cosas y cualquier cosa que oye ya se queda con ello y no se detiene a pensar quién ha hecho esta información y cómo me traslada a mí esta información. Más tiempo, pues a lo mejor sí, pero la gente tiene tiempo a veces de dedicarse a ello, pues es complicado. Ujú, Yo siempre recomiendo, de verdad, medios fiables, medios profesionales y ahí podrá encontrar la verdad. Otra ujú. cosa es la opinión, ¿eh? La Sí, opinión bueno, ya, claro, es que hay que empezar a distinguir entre información y opinión. Tú has tratado con muchas estrellas, o sea, lo que llamamos las estrellas de la radio, ¿no? con unas ¿Son tan cuantas. estrellas como pensamos? Bueno, te puedo decir, mira, yo me empecé, digo, estar, me refiero a que he trabajado con ellos. Sí, que los has traído aquí He a trabajado con ellos, he traído a programas. programas, he viajado con ellos muchos y tal. Y empezando por Jesús Hermida, que fue el primero que me llamó un día para trabajar y hacer una serie de informaciones cuando estaba en Tarancón. eh, pues con José María García y luego ya a partir de ahí, sobre todo fundamentalmente con la gente de Onda Cero, ¿no? Claro. Empezando con Luis del Olmo, Carlos Herrera, Julia, Alsina, La Torre, en fin, Lamelo, en fin, toda la gente de los programas nacionales, con Ujú. todos he trabajado. Con todos he tenido una relación, una buena relación. Te puedo decir Con que Luis del de las Olmo, grandes... entiendo, ¿no? ¿eh? Luis del Olmo. Te iba a decir, con la persona que he trabajado mejor, más cómodo, más a gusto, y que se considera menos estrella, siendo una gran estrella, ha sido Luis. Luis del Olmo ha sido un gran profesional, he estado con él en varias ocasiones, no solamente en Toledo, he estado con él en varios sitios trabajando, y la verdad es que un grandísimo profesional. El resto, Julia Otero también, todos son grandes profesionales. Lo que pasa es que, bueno, cada quien tiene sus egos y también hay que saber moverse entre los egos de la gente, como es Eso es muy lógico, ¿no? difícil. Es difícil, pero al final sale. Pero te digo una cosa, el resultado final, lo que la gente escucha, al final está hecho por muy buenos profesionales, ¿no? Muy buenos profesionales. Cada quien, insisto, tiene su ego, son un poquito estrellas, evidentemente, no son un poquito, son grandes estrellas y a veces eso tienes también que saber manejarlo y trabajar ese asunto, Sí, pero ¿no? la radio no la hacen ellos solos. No, no, evidentemente. Por eso hay que saber trabajarlo, porque al final ellos son las estrellas que salen ahí, pero detrás de ellos, cuando Julia Otero o Carlos Alsina viene a Toledo, o va a Valdepeñas, o va a Cuenca, para que llegue ahí Julia, Carlos o Rafa, hay un trabajo previo. Hay que preparar muchas cosas que van desde buscar un hotel, a un catering, a elementos técnicos, el lugar donde vas a hacer el programa, si es adecuado o no es adecuado. Y al final ellos van, se sientan, hacen su programa, ¿no? Eh, entonces, sí, es que la radio lo hacemos todos. Ujú. La radio lo hacemos todos. Y para que una persona, una estrella, pueda hacer un programa, tiene que haber detrás de él mucha gente para que eso pueda salir adelante. Bueno, no te voy a pedir qué es lo más excéntrico que te han pedido las estrellas. No es cuestión de contarlo todo, pero a lo mejor No, son más normales de lo que pensamos. Tendrán sus cositas, tiene pero sus cosas, tienen sus tiene sus cosas. cosas. Pero ¿Cuál? vamos, tampoco te digo nada, nada extraordinario, ¿eh? Nada extraordinario, no, no, Ujú. no. Yo cuando me Em, cuento cosas extraordinarias, cuando he hecho algún concierto, he hecho alguna cosa de estas, que cuando ves el hospitality que te piden para hacer un concierto, hospitality, hablo sí, de catering, hablo de cosas sí, que ves cosas que dices, "Bueno, ¿esto qué es? sí, sí, sí. ¿Pero qué me estás pidiendo?" Pero bueno, ¿El día más feliz haciendo radio, trabajando? pues todos los días, anda. Todos los días. No hay un día especialmente feliz. Quizá cuando hice mi primer informativo fue para mí una sensación. Yo venía de la hostelería, de trabajar en hostelería, acabé mi carrera pagándome la carrera trabajando en la hostelería. Pasé de la hostelería en una semana a presentar un informativo,
Pues yo terminaba de trabajar en la hostelería por la mañana, por la tarde me iba a los estudios de Antena 3 en aquello Oquendo a aprender control técnico, porque nosotros trabajábamos en autocontrol, y mi primer informativo fue un día que yo me sentí absolutamente satisfecho, pleno, ¿Te decir, acuerdas de bueno, lo que contaste? pues, Pues no. pues no recuerdo, cosas relacionadas con Tarancón y con la comarca, pero no recuerdo. Y también, pero sí recuerdo que lo hice muy mal, lo hice muy mal el primer día, muy mal. Y el día más... Pero, pero independientemente de hacerlo mal, para mí fue un orgullo y una satisfacción decir, bueno, estoy haciendo algo que me gusta, estoy haciendo periodismo y estoy haciendo radio, que es lo que me gusta, ¿no? Y para mí eso fue impresionante. ¿Y el día más triste haciendo radio? Pues el día más triste haciendo radio cuando hay compañeros que nos han dejado, compañeros queridos, compañeros con los que he trabajado y he tenido mucha complicidad. Cuando se han ido y el día siguiente tienes que ponerte ante un micrófono, cuesta. Eso es lo más triste sin duda. ¿Qué tal te llevas con la inteligencia artificial? Pues regular solo, regular. Tú sabes que eso está muy mal visto, todo el mundo se lleva bien. Yo me llevo regular, yo para mí creo que la inteligencia artificial, como todo lo demás, son herramientas que están ahí, que me parecen fenomenales, que estén ahí, que se pueden aprovechar. O sea, no soy un negacionista de esto, ni muchísimo menos, ni de nada, pero creo que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Y luego, sobre todo, que la inteligencia artificial no te impida ser tú mismo. Ujú. Yo oigo a veces cosas que hace gente cuñas con la inteligencia artificial, digo, bueno, pues vale, muy bien, pues te ahorras hay tiempo, ¿no? Pero dejas tú de pensar, dejas tú de ser tú mismo el quien transmite esa información. Para mí la publicidad también no deja de ser información también, en Ujú. definitiva, ¿no? Pero al final, si tú no estás ahí y pones tus cinco sentidos en hacer una información, una crónica, un reportaje o una publicidad, como te decía, pues que te lo haga la inteligencia artificial, pues bueno, pues bien, está bien, oye, cada uno elige su camino. Bueno, no hemos dicho, pero yo creo que todo el mundo que esté escuchando a Oscar sabe que es la voz de la publicidad de Onda Cero. Es que tu voz, decías hace unos días, si no, si yo de voz sigo bien, bueno, de voz y de salud y de todo, o sea que Bueno, seguiremos escuchando de tu voz, momento. ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo ahora, como te decía previamente a esta conversación, estoy un poco aterrizando. Llevo un mes y poco jubilado, estoy aterrizando y cuando una vez que llegue hasta al suelo, pues una vez en el suelo ya me dedicaré a hacer cosas. Quiero hacer algo relacionado con la radio, con podcast o con, en fin, alguna cosa, pero tampoco es el momento ahora, porque como sigo viviendo ese torbellino de emociones eh, en el que estoy inmerso, bueno, pues cuando termine todo eso y me siente tranquilamente, amueble la cabeza y diré, bueno, pues esto quiero hacer. Ya he tenido Ya. alguna conversación con alguien de Onda Cero para tema de podcast y, en fin, hacer algo, Ujú. sí. Ya no te pregunto que cuál es tu medio preferido porque está clarísimo que es la radio. Sin Ujú. duda, porque he trabajado en la prensa escrita. Creo que es una experiencia maravillosa, porque conocer otros medios siempre te aporta mucho profesionalmente y personalmente, pero para mí la radio es el medio más dinámico, el más actual, es un medio... Tenemos una prueba muy evidente, es el tema de la pandemia, por ejemplo, que supimos reaccionar ante situaciones muy adversas y la radio estuvo ahí presente en todo momento. Y luego un ejemplo muy claro donde subió la audiencia de radio de una forma exponencial fue con el apagón, por ejemplo. Teniendo unas pilas, un aparato de radio, aunque sea muy antiguo, no pierde la actualidad. De hecho, la gente siguió más la radio que la televisión o cualquier otro medio, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, insisto, el más A mí actual, me el da más la sensación dinámico. que es la que aguanta más los chaparrones, Bueno, tecnológicos a la probablemente. radio se le ha dado Y por muerto. tecnológicos y económicos. No es que sea la radio la más barata, pero sí que es verdad que yo creo que aguantan más chaparrones, porque la prensa en papel, ¿qué vamos a contar? ¿Cómo está? Pues sí. Y la tele, Bueno, es que todo, ten en cuenta una cosa, la prensa en papel evidentemente ya pues, se mantiene por algunas cabeceras porque tienen que estar ahí, claro, pues una cuestión de imagen también y de prestigio, pero la televisión es mucho más cara, lógicamente. La radio, puedes montar un estudio de radio con pocos recursos, ¿no? Pero a la radio se la ha dado por muerta en muchas ocasiones,
pero la radio sigue ahí. Al final son 17 millones de personas todos los días que escuchan la radio en España. Toda la radio. Entonces son muchas personas escuchando la radio. La radio te permite estar haciendo, no sé, algo en la cocina y puedes escuchar la radio, puedes estar paseando, escuchar la radio, puedes estar, incluso en algunos trabajos, puedes estar trabajando y escuchando la radio. O sea que te acompaña a todas las partes. Entonces la radio para mí es el medio, insisto, más dinámico, el más actual y que sobrevive a todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Yo estoy contigo y Y además... también hay una cosa, y perdona que te Sí. interrumpa, la tecnología ha cambiado de una forma radical la radio. O sea, la técnica ha sido el gran salto cualitativo que ha dado la radio. Bueno, la radio la ha dado los bancos, la tecnología cambia todo, evidentemente, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar en Tarancón, hasta ahora que me he jubilado, o sea, si tú vas a un estudio de radio del 83, no te quiero contar antes, pero y te vas a uno de 2026, pues en fin, no tiene nada que ver. Sí, que es verdad. Sí, pero digamos que ha ido cogiendo todos los trenes que la tecnología Claro, le ha claro, ido claro. poniendo, pero para nada se ha quedado atrás, No, ¿sabes? no, no, en absoluto. Y está muy bien, o sea, Por supuesto. bienvenido sea pasar de los Revox a que esté todo digitalizado, bienvenido sea que puedas escuchar la radio en el móvil y la sigas escuchando en una radio a pila. ¿Cuántas radios tienes tú en casa? Pues mira, tengo una radio de Cretona antigua, muy antigua, que era de mi familia, y luego tampoco, no tengo muchas, 2 aparatos de Ah, radio bueno, yo tengo. tengo 3, o sea que tampoco son muchas. 2 aparatos de Tampoco radio. son muchas. Y Bueno, sobre todo tengo dos, los dos son lógicamente con pilas. claro, con pilas. Yo Con siempre hago. pilas. Sí, 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 yo hablo de pilas. Hombre, siempre tienes el alimentador, pero al Sí, bueno, final pero al las final pilas. Yo, las claro, pilas que son muy socorridas. el día del apagón, cuando decía la gente, es que no tengo radio, pues como tiene. Claro, para mí me parecía una cosa extrañísima no tener radio, pero bueno. Sí, sí. Una última pregunta. ¿Qué les dirías a aquellos que están empezando? O que Pues, incluso se lo están planteando. pues mira, que realmente les guste esa profesión, que realmente les guste, o sea, que no accedan a ella porque no me ¿Quieren ser queda otra. famosos? Bueno, al final todos hemos tenido algún referente, Ana, pero sobre todo, insisto, que crean en esta profesión, que sean honestos y sobre todo que hay un momento determinado cuando se empieza sobre todo en el cual hay que trabajar bastante para aprender. Eh, yo la verdad es que nunca me he fijado en las horas de mi trabajo porque el tiempo que he dedicado me ha servido para aprender, para crecer profesionalmente y sobre todo que tengan ilusión. O sea, que crean lo que están haciendo, que tengan ilusión, que no desfallezcan y que es una generación muy preparada. Ten en cuenta una cosa, nosotros, hablo de mí, de mucha gente que conozco, éramos, por ejemplo, unos analfabetos en cuanto a idiomas. Ahora muchísima gente joven habla idiomas, eso es algo importantísimo para esta profesión, porque te puedes mover aquí y en otros lugares, ¿no? Pero, repito, creer en lo que se va a hacer, ilusión y trabajar mucho para aprender. Bueno, a los que estamos, con tener tu amistad y tus consejos, con eso tiramos, ¿no? Con eso tiramos y yo quiero decir que el otro día tuve una fiesta dada por mis compañeros de profesión que para mí fue emocionante y eso, Ana, al final en la profesión tienes tus éxitos, tus fracasos, pero al final te llevas la amistad de la gente y eso es muy importante. Que no tenemos desfibrilador. Oscar, que no. Bueno, que ha sido un placer tenerte aquí, que Hombre, eres uno de gracias a los ti. grandes, Gracias a ti, Ana. eres uno de los Gracias grandes a de la ti. profesión periodística Muchas en esta gracias. región y que además es que has sido siempre muy buena gente, particularmente conmigo siempre me has tratado muy bien. Bueno, y a mí todo lo demás. Nada. Y luego con esta casa pues siempre hemos tenido Siempre. una relación de cordialidad. Así que Siempre, muchísimas siempre. gracias, A Oscar. vosotros por invitarme. Y disfruta. Sí, Como has lo voy a disfrutado de la intentar. vida laboral y de la No, vida no, periodística, lo voy a intentar, por supuesto. disfruta y tal. Disfrutar. Ahora es una nueva etapa de la vida. Hay que acostumbrarse a decir, bueno, hasta que he vivido de esta forma y ahora
Me adapto a Bueno, lo que tengo, a ser jubilado. y si cumples ese sueño de aprender a dibujar, quiero un dibujo tuyo, ¿eh? Venga, por supuesto, cuenta con ello. Muchísimas Muchas gracias, gracias a ti, Óscar. Ana. Buenas noches. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos así. Ha sido un enfoque a dos con Óscar San Martín. Hasta la semana que viene. Buenas noches.